presidente, muchas gracias por esta entrevista. Es sobre el proyecto que se llama Articulación de la Política de Estado para Promoción de los Derechos de las Víctimas del Terrorismo, que trabajó la Fundación Víctimas Visibles con la Comunidad de Madrid. En primer lugar, queremos contar cuáles fueron los antecedentes que terminan en este reconocimiento a las víctimas, porque de hecho uno de los resultados de la investigación es que esta política hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas no partió de cero. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es reconocer el esfuerzo de ustedes. Ha sido un esfuerzo muy noble y muy eficaz, que inspiró a nuestro gobierno. Eso ayudó mucho a que la ley de nuestro gobierno fuera una ley de paz, pero al mismo tiempo de justicia y de reparación de víctimas. Era el primer estatuto de paz en Colombia que obligaba a la reparación de las víctimas. La acción de ustedes determinó esa ley. La acción de ustedes ayudó mucho a que nosotros fuéramos muy exigentes en materia de reparación de víctimas. Y también ayudó a que pudiéramos expedir los decretos de reparación administrativa. Aquellos decretos que se han venido utilizando, que produjo nuestro gobierno y que autorizan al gobierno a conciliar con las víctimas vía un acuerdo administrativo avalado por el procurador para repararlas. Entonces, la tarea de ustedes ha sido muy importante, ha partido del principio humanitario de la protección a las víctimas, se ha traducido en normas jurídicas y venía nuestro gobierno produciendo efectos prácticos de reparación. Pues muchísimas gracias por ese reconocimiento a la Fundación Víctimas Visibles. Y precisamente uno de los avances que consideramos nosotros muy importante es que en su gobierno usted le dio interlocución democrática a las víctimas. Recordamos los congresos internacionales sobre víctimas, donde se escuchó a víctimas de todos los actores armados y legales. Agregaría, antes de nuestro gobierno las víctimas lloraban, sufrían, pero no hablaban, no se expresaban, por temor o porque lo encontraban inútil, inocuo. Nuestro gobierno, yo creo que con la política de seguridad democrática y la preocupación por las víctimas, en lo cual ustedes han jugado un papel tan importante, le dio vocería a las víctimas. Las víctimas se atrevieron a denunciar, se atrevieron a reclamar, y por eso al terminar nuestro gobierno ya había tantas víctimas inscritas esperando reparación. Bueno, en ese estado de cosas, señor presidente, viene la aprobación de la ley de víctimas y viene todo, digamos, esta nueva política frente a las víctimas en este gobierno. ¿Cree usted que se ha avanzado en la atención a las víctimas después de la expedición de la ley? Ha habido mucho protagonismo, ha habido mucho titular mediático, pero el avance se habría podido acelerar mucho y no habría necesitado esta ley. Tenía los suficientes elementos jurídicos. Me extraña que la Procuraduría ha dicho que lo poco que se ha hecho en reparación de víctimas es lo que se ha logrado al amparo de la ley inicial, que fue la Ley de Paz, Justicia, Reparación y de los decretos de reparación administrativa de nuestro gobierno. Creo que aquí ha habido ahora más espectacularidad de titulares de prensa que acción práctica. Uno de los resultados de la investigación con más de 400 víctimas en todo el país es que en un porcentaje de más del 70% no conocen la ley, no conocen sus derechos, no conocen los mecanismos de participación y no están organizadas. Frente a ese diagnóstico, ¿cómo ve la nueva política de aproximación a la paz, aproximación a la reinserción de victimarios si todavía no hemos reinsertado a las víctimas? A mí me parece que en los últimos 2 años se ha deteriorado mucho la seguridad. Todos queremos la paz en Colombia, pero es que la seguridad es la madre de la paz. Y aquí traíamos un terrorismo en desarticulación y este gobierno ha permitido que en alguna forma se recrudezca el terrorismo. Y entonces hay un marco para la paz que es de impunidad. Y cuando a usted hace la paz con impunidad, usted no le da garantías a las víctimas. Además, no da garantías de reconciliación. La paz con impunidad es una especie de paz tramposa, es una especie de paz hipócrita, es una especie de paz insincera. Y cuando la paz no es sincera es porque no hay reconciliación. Y para que haya reconciliación no puede haber impunidad. Entonces, todo hecho que queda impune es un hecho en contra de las víctimas. Deja dolor y además deja a la víctima sin reparar.
La impunidad del victimario es igual a la falta de reparación y de reconocimiento de la víctima. Y lo más grave, esta impunidad conduce a que puede haber acuerdos de paz, pero que con impunidad van a generar nuevo crimen organizado de violencia. Entonces no se les garantiza a los colombianos lo más importante en materia de reparación, que es el derecho a la no repetición. Sobre el tema de la paz, presidente, ¿usted ve a las víctimas incluidas o no en este proceso? Las veo en riesgo. ¿Por qué? Por lo que le decía. Porque el gobierno dice que aquí no va a haber impunidad, que aquí no va a haber amnistía, que no va a haber indulto para delitos atroces. Pero en la legislación no se menciona la palabra amnistía, ni se menciona la palabra indulto. Pero se han concebido unas normas de cuya aplicación pueden darse efectos idénticos a la amnistía y al indulto. Si usted tiene un delito y no lo investiga, no hay acción penal contra ese delito, o suspende la acción penal, el efecto práctico es igual a la amnistía y el indulto. Y entonces eso deja sin protección a la víctima. Repito, el principio es la impunidad del victimario es la desprotección de la víctima. Yo sé que usted nunca se ha reconocido víctima y siempre ha tratado con infinito respeto el caso del asesinato de su padre por parte de las FARC, pero sin reconocerse víctima, como un ciudadano que fue afectado y convirtió, digamos, ese dolor en liderazgo público, ¿se siente incluido en este proceso de paz? Deliberadamente he dicho que no. No obstante, mi padre fue asesinado, mi hermano herido, múltiples atentados contra mi familia, contra bienes de mi familia, hemos tenido que abandonar regiones. Yo soy sobreviviente por milagro de Dios, pero mi posición pública me ha llevado siempre a la tarea de ser un luchador y por eso no me he querido victimizar. A pesar de que no se ha querido victimizar, ¿ve un avance en ese reconocimiento de los derechos de las víctimas o todavía estamos...? Indudablemente. En los años 2002-2010, Colombia avanzó en la seguridad y elevó a la primera categoría, convirtió en algo visible de primer orden el derecho de las víctimas. Muchas gracias.